programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro, en los controles Marco Machado, en la producción Adeima Conde, que les habla Emilio Materán. Teléfono de contacto 365-2575. También nos pueden escribir por Twitter, por X. Ponen hashtag Conversando con Emilio, numeral Conversando con Emilio, y ahí estaremos atendiendo todos los requisitos, intervenciones que ustedes tengan. Hoy, nuestro invitado especial, Robert García. Robert es secretario general nacional de Copey OTCA. Bienvenido, Robert. Muchas gracias, Emilio, para ti y para todo el equipo. Bueno, encantadísimo de estar acompañándolos el día de hoy. Robert, y nosotros encantados, porque siempre lo hemos dicho públicamente en la radio, en los actos que hemos estado, que nos encantan que vengan dirigentes nacionales a Guarenas. Guarenas tiene 25 años cogiendo palo, 25 años en manos de gobiernos chavistas, y entonces, bueno, por supuesto, si no hay la presencia nacional, se torna difícil revertir eso, pero hay la oportunidad, y la presencia de líderes nacionales como tú es importantísima en el municipio, así que de Guarenas te agradecemos muchísimo que hayas venido. Gracias, Emilio. Bueno, en Guarenas vienen sorpresas, Dios mediante, en julio, porque estamos convencidos de que va a dar el ejemplo también al resto de los municipios de Miranda y va a ser un resultado democrático exitoso. Decía un dirigente que estuvo aquí, decía, bueno, si se gana Guarenas, se gana el país. ¿Tú crees que es así? Si se gana Guarenas, si Edmundo González Urrutia gana en Guarenas, ¿se gana el país? No hay duda, la realidad del país cambió completamente. Hoy no podemos decir que hay un municipio, un territorio que es controlado políticamente, electoralmente por el oficialismo, ni mucho menos. Esa realidad va a cambiar completamente. Ya hubo un mensaje muy claro de los ciudadanos en el 2015, recordemos el tema con los circuitos y cómo se comportó Miranda, pero en esta oportunidad Guarenas va a dar la gran sorpresa, estamos seguros. Tanto Guarenas como los Valles del Tuy van a ser las sorpresas del Estado. Mira, Robert, faltan 52 días, ¿verdad? 52 días. Y según la mayoría de las encuestas, estoy hablando de las encuestas serias, no tampoco encuestadoras que han salido aquí de último minuto con nombres que tú no ves nunca. Te estoy hablando de Delfos, Data Analysis, Consultores 21, Datincore. El mundo tiene más de 50 puntos de intención de voto. Sin embargo, se lo escuchaba Félix Seija, Maduro ha venido sumando algunos puntos y pasó de 18 a 27, que no es para nada despreciable. Pero hay una diferencia importante de 30 puntos a favor de Edmundo. ¿Tú crees que esto se refleje el próximo 28 de julio? Esta diferencia definitivamente haya un cambio que ya está expresado en estas encuestas. Sí, mira, la realidad es que lo primero es que no podemos caer en triunfalismo. Nosotros necesitamos ganar ese día efectivamente. Y para ganar ese día y que los venezolanos puedan, como lo dijimos recientemente en Ocumare, darse ese abrazo en familia la noche del 28 de julio o la madrugada del 29, y ese abrazo lo logramos y vamos a la reconciliación de nuestra familia, que al final están todas separadas producto de la enorme crisis social y política. Ante eso, para lograr eso, necesitamos ganar ese día, y ganar no solo necesitas tener los votos necesarios, sino defenderlo. Hoy decían, ¿no? ¿Cómo estamos en el término? Decía también Félix que el techo de Nicolás, a pesar de que debe puntos. subir a 30 puntos. Pero, amén de las ventajas que tenemos electoralmente y en los estudios de opinión, necesitamos primero que eso se convierta en la realidad ese día, en electores movilizados y desplazados. Es decir, que donde hay un elector que haya sido, como bien conversábamos, viniendo y yo para acá, hay electores que lamentablemente, porque cambiaron el centro, por otras circunstancias, han sido modificados en su centro de votación original, y por eso la invitación es a que todos se revisen en la página del Consejo Nacional Electoral para saber dónde efectivamente votan y que cada voto se exprese ese día. Una vez que eso se materialice, entonces vamos a la etapa 2 de ese día, que es la defensa del voto, que es tan importante como la primera. Necesitan los votos en la mañana y en la tarde, pero también necesitan la defensa del voto. Robert, en esa primera, antes que pasemos la defensa del voto, si a alguien lo cambiaron, porque escuché a María Corina decir que a mucha gente le habían cambiado de centro de votación, si a alguien lo cambiaron, ¿hay algo que se puede hacer?
o esa persona sencillamente tiene que ver cómo llega, bueno, a ver dónde lo cambiaron, porque hay gente que la cambiaron hasta para otro estado. Sí, mira, la realidad es que es lamentable, pero hay una intención política, ¿no? El comportamiento de los que han sido desplazados en las últimas horas, sobre todo en los últimos días, ha sido de electores que ellos detectan como electores voto duro, ¿no? de la unidad y de la oposición venezolana. Y ante eso lo que queda, más allá de que puedan dirigirse al Consejo Nacional Electoral, hacer la impugnación que corresponda en la brevedad posible, más allá de eso tenemos que saber que es un nuevo obstáculo, como hemos tenido muchísimo, hasta para la postulación de un candidato presidencial. Tú sabes lo que atravesamos esas horas y esos días tan difíciles. Entonces, este es uno nuevo, y estamos hablando de que son miles de ciudadanos que que fueron modificados su centro de votación, y que bueno, en el universo de ese registro electoral de millones, pues que todos nos revisemos y que confirmemos dónde vamos a participar. Y obviamente hacer el esfuerzo entonces de que cada voto cuente, ¿no? A veces cae la tentación ese fin de semana de venezolanos que dicen, bueno, un voto, por mi voto no va a ser el cambio, no va a haber un cambio, pero si así pesan miles y miles, pues eso todo suma, y hay que ganar y ganar bien. Y ganar bien corresponde no solo tener una brecha pequeña, ni mucho menos, sino ganar contundentemente, que más allá de la presión que puede ocurrir, sea irrefutable el resultado, como pasaron en otros países donde parecía que era imposible una victoria electoral y lograron cambios importantes a través de un proceso electoral. Hablabas de la defensa del voto. La defensa del voto depende de miles de testigos. Creo que son 15.000 y pico de centros electorales en todo el país. ¿Cómo está Copey Olga? ¿Cómo está la plataforma en función de esa defensa del voto y de la consecución de todos esos testigos? Bueno, tenemos el plan diseñado incluso del comando de campaña, y en la cual se sumó la plataforma, que es el plan de los 600K, es tener los testigos de mesa, los testigos acreditados en ese proceso electoral, tener los coordinadores en sus centros, tener los que van a transmitir la información de lo que ocurre ese día, pero también tener alrededor de cada mesa, alrededor de cada centro, un equipo político. Y por eso la meta máxima, ¿no? o la meta ideal apunta a los 600.000 venezolanos para que ese día se desplacen. Pero hoy lo objetivo es entonces quién va a estar en la mesa. ¿Quién va a estar en la mesa acreditado como testigo? Y el esfuerzo que en la etapa en que estamos es que todas las organizaciones políticas están cargando su data, poniendo sus electores. También hay muchos representantes de la sociedad civil, muchas ONG y mucha gente que están también sumándose a este esfuerzo. Y entre todos estamos en la etapa de cruzar toda la información y enviarla. Hoy el gobierno está tratando de posicionar que no tenemos la defensa del voto, que un poco lo que busca también es desanimar. Claro. Crear desesperanza. Crear desesperanza. Lo que pasa es que estamos ante un nuevo escenario distinto a otros procesos electorales. Normalmente tú acreditabas incluso faltando pocos días al proceso electoral. Ahora resulta que en un mes antes ya tienes que acreditar a tus testigos. Entonces, bueno, es otro obstáculo al final, porque siempre tienes en el calor de la campaña vas recogiendo muchos voluntarios que se pueden sumar para ese día. Y eso no lo va a permitir este proceso, porque al final si alguien se suma faltando una semana, 10 días, después el voto no va a poder. Pero mira, más allá de que no podemos confiarnos con esto que voy a decirte, Emilio, pero es un sentimiento que tú sabes que puede ocurrir ese día. Más allá de los testigos oficiales, los miembros de mesa, que fueron muchos buscados en su data del partido de gobierno, pero al final quien va a estar en las mesas esa noche, muchísimos quieren cambio también. O sea, estamos convencidos, eso no quiere decir que nos dejemos la guardia, tenemos que tener nuestros testigos confiables en todos los centros de votación del país. Pero no tengas duda que esa madrugada o esa noche del 28 van a salirnos testigos que no contábamos. Ciudadanos que están ahí en el centro y que quieren cambio también. ¿Tú sabes funcionarios del Poder Electoral, funcionarios de la Fuerza Armada. Ahí va a salir de todo dentro de los centros de votación, que están dispuestos a que se respete la voluntad de los ciudadanos y que se defienda. Me ha sorprendido muchísimo, esto lo digo con mucha seriedad y objetividad. He conversado con personas que trabajan en ministerios, personas que trabajan en el CNE, que me dicen, Emilio, hay un gentío que va a votar por la oposición. O sea, eso de que todos los empleados públicos van a votar por el gobierno es una gran falsedad. Sí, y igual le va a pasar con el 1x10 que están presionando, ¿no? Porque presionan a funcionarios públicos y dicen, bueno, voy a perder mi trabajo, mi esfuerzo, un apoyo social, tengo que hacer el 1x10 que me están pidiendo. Y la realidad es que, bueno, ahí va a haber muchísimos ciudadanos que van a estar anotados, que no tengas duda que van a votar por el cambio nacional. Porque al final, cuando estas avalanchas vienen, es muy difícil paralizarlas, pero eso no quiere decir que nos confiemos, sino que trabajemos en explicar metodológicamente cómo se vota, trabajemos en la defensa del voto,
todavía hay ciudadanos que se confunden, piensan que de repente la candidata que ganó la primaria es la candidata que aparece en el tarjetón. Pareciera que para uno es evidente cómo se ejerce el voto, el que quiere una unidad, pero entre más profundo uno va a una comunidad o entre más profundo sea la gira que está realizando María y los demás factores políticos, se dan cuenta entonces de que el problema de cómo se ejerce el derecho al voto también es otro obstáculo que estamos presentando, porque bueno, nuestra tarjeta quedó en el medio del tarjetón y bueno, tiene sus dificultades a veces para algunos electores. 1:20 estamos conversando con Robert García, él es secretario general nacional de Copey OTCA. Estás hablando de maniobras y pensaba yo en este momento preguntarte si tú piensas que está dentro de esas maniobras que ha hecho el gobierno para ganarle a la oposición, utilizando cuestiones hasta en cierta forma, hasta cuestiones inconstitucionales, está el hecho de que puedan eliminar la tarjeta de la manito. Te hago esa pregunta porque yo he estado viendo con mucha preocupación cómo personas que le hacen el juego al gobierno vienen criticando a la tarjeta de la manito, vienen como abonando el terreno para su eliminación. Casos puntuales: el secretario general de Copey, no Copey OTCA, sino el Copey que tiene la tarjeta, Juan Carlos Alvarado, dio unas declaraciones donde decía que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en su literal B, dice que las organizaciones que hayan pasado 2 eventos constitucionales nacionales sin participar inmediatamente no pueden tener participación. Entonces él decía que en el 2018 la tarjeta de la MUD no participó y que en el 2020 la tarjeta estaba habilitada y no participó, entonces no podía participar. Ese es uno. Por otro lado tienes a Ratti, abogado, que introdujo en el TCJ un tema sobre la doble militancia, que también es un recurso que tiene el TCJ ahí para eliminar la tarjeta de la manito. ¿Tú crees que efectivamente el gobierno se atreve así por medio de la calle a eliminar la tarjeta de la manito, inclusive dejarla en el tarjetón, porque lo quieren hacer después que se hayan cumplido los lapsos para hacer los cambios, para que la gente se confunda, entonces la gente vote por la manito y por ahí se vaya otro lote de votos nulos? Mira, obviamente dependemos mucho también del esfuerzo que hace cada semana la comunidad internacional para tratar de frenar lo más posible las arbitrariedades que siempre se vienen en contra. Pero esto ha sido un proceso lleno de obstáculos desde el principio. Esta elección se pensaba que constitucionalmente, entendiendo que la toma de posesión es en enero, tradicionalmente en Venezuela es en diciembre, luego se habló de octubre en el proceso de negociación y terminó siendo antes, justamente para acelerar los tiempos. Y ahí comenzaron, ese fue uno, y ahí comenzaron muchos más obstáculos en el camino. No se nos permitía la postulación de a quien queríamos inscribir como candidata, luego se anuncia otra candidata y nunca se nos permite abrir el sistema. Y así hemos pasado obstáculos. En ese momento, ese fin de semana, recuerdo que decíamos, bueno, y si no nos deja inscribir la doctora Corina Lloris, ¿qué vamos a hacer? Y ahí logramos sortear y avanzar. Y hoy tenemos nuestro candidato, que es el doctor Edmundo González, en la cual estamos todos, las organizaciones que hacemos vida en la plataforma unitaria y los venezolanos en general. Y ante eso, es posible que puedan ocurrir nuevos obstáculos como los que atravesamos cada semana. Para hacer un evento público, y muchos sé que lo desconocen, se hacen muchísimas labores logísticas previas para lograr tener algo que pueda ser básico en cualquier país de América, que es un sonido, o un tarima no tenemos, un camión, porque no nos permiten poner la tarima, entonces no dejan llegar los autobuses, entonces eso es un día a la vez para lograr llegar hasta el 28 de junio. Pero te adelanto algo, la verdad es que nuestra tarjeta es la de la unidad, la de los copellanos en este caso, que tenemos nuestro partido intervenido, es la tarjeta de la manito. Y eso no quiere decir que legítimamente el que desee puede votar también por la tarjeta de un nuevo tiempo, del MPB, que son tarjetas que todos suman al esfuerzo democrático y al cambio. Pero te voy a decir algo, si el gobierno comete otro error más que generar otra arbitrariedad, los venezolanos van a buscar el mecanismo para seguir sorteando obstáculos y llegar a ese día. Cuando la unidad junto a quien ganó nuestras primarias anuncia el nombre de Corina Lloris un viernes en una rueda de prensa, el lunes, el martes, que no son encuestas de profundidad sino son flash rápidos, ya ella estaba recogiendo casi 40 puntos de opinión, solo algo que no salió en televisión nacional, que salió en redes sociales, y un nombre que ningún venezolano conocía.
Hoy está ganando todos los estudios de opinión un venezolano que hace un mes atrás nadie conocía, más allá de los que hacemos vida política y los que hemos trabajado de la mano del doctor Edmundo González. Y hoy, entonces, en definitiva, subestimar al ciudadano. Recordemos cuando no nos permitieron el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para hacer nuestras primarias y tuvimos que ver dónde la colocábamos, y ellos trataron el día antes de ver cómo se hacían de los cuadernos de votación, y al final los cuadernos aparecieron y se logró hacer la primaria. Subestimar al ciudadano y pensar que eso va a frenar la voluntad de cambio es un terrible error. Por supuesto que sería un obstáculo muy grande y que sería algo que mancharía completamente mucho más el proceso electoral venezolano y que pondría en tela de juicio de la comunidad internacional cercenarnos un derecho como nuestra tarjeta que representa a los factores o a la coalición democrática. Pero créeme que los niveles de indignación pueden ser tan altos que puede revertirse completamente. Mira, cuando se ganó en Chile, en ese momento lo que le permitía a la oposición, el plebiscito, era una cuña de pocos minutos y era creo que a las 11 de la noche, 11:30 de la noche. O sea, aparte decían a qué horario iba a ser esa cuña. Era el único espacio que tenían para hacer campaña. Y se ganó, porque el pueblo al final entendió cómo iba a votar y pasó todos los obstáculos. Entonces hoy creo que están subestimando demasiado al ciudadano, que creen que entonces todo el mundo se va a por supuesto que puede haber un problema, pero creen que todo el mundo se va a confundir, que entonces la gente no se va a desplazar, no se va a movilizar. Obviamente hay que estar alerta y nuestra tarjeta es la de la manito, la de la unidad, pero ante los rumores avanzar y seguir haciendo el trabajo que nos corresponde. Fíjate, Robert, que cuando haces mención de todas estas trampas y todas estas cosas, nos viene a la mente el evento que hizo la oposición, María Corina, la plataforma aquí en Guatire. Tú estuviste en ese evento y estas cosas yo las vi, estas cosas no me las contaron. En primer lugar, los autobuses que detuvieron en la autopista, que no los dejaron pasar, pero los autobuses de la oposición, porque los chavistas tenían un evento en Guatire, que lo tienen en todas las redes, movieron una gente, un número importante de personas, pero por supuesto, si la gente iba en el autobús vestido de rojito, lo dejaban pasar. Si iban entonces y le veían cualquier camisa de un partido de oposición, entonces los paraban. Después tenían un cerco total de todas las entradas a Guatire. Todas las policías activadas, la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, todos activados, paralizando, bloqueando para que la gente no llegara. Después, entonces, se da el evento. Yo no sé por dónde salió María Corina, cómo llegó, porque aquí no, a Guatire no se llega por río, porque si no hubiera llegado por el río. Pero llegó María Corina y llegó Edmundo y dieron su evento. Entonces después se llevan preso al tipo que alquiló su camión, ¿vale? Porque ya no pueden ni montar una tarima, ya la tarima es un camión 350. Ellos llevan preso al tipo, al pobre tipo que quién sabe, para llevar sustento para su casa, alquiló un camión y se llevan preso al tipo que lleva el sonido. Y entonces, bueno, si María Corina se paró a comerse unas empanadas, cierran el local de las empanadas. Y yo, este es un gobierno, ¿vale? Que no le teme a nada a eso. Y como tú lo dices, estoy convencido que eso se le va a revertir, pero lo están haciendo y eso es si hacen eso para los eventos, bueno, ¿qué no harán el día de las elecciones, Robert? Sí, porque en definitiva lo que buscan sembrar en la gente es miedo y desesperanza. Entonces, cuando te sientes que no tienes la fuerza electoral suficiente, lo que te busca es sembrar miedo en la población y el miedo paraliza. Y la realidad es que lo que se ha encontrado hoy todavía en la calle es que la gente se sigue desplazando y movilizando fuertemente. Vemos las últimas imágenes en Puerto Ordaz, hoy de nuevo en otros municipios del estado Bolívar, y al final la gente en el Tigre, vi unas imágenes muy buenas en el Tigre. Así es, yo que conozco era el de Tigre, paso, mi esposa esa gira no estaba prevista por ahí, seguramente iba a pasar. Sí, Robert, yo he ido muchísimo al Tigre, mi esposa es del Tigre, y el Tigre es un municipio, entendía yo, chavista hasta las metras. Y bueno, y lo que vi, que fue una pasada de María Corina, porque ahí no había acto, el acto era en Bolívar. Pero la cantidad de gente que se veía en la calle era impresionante. Hay una emotividad y la gente saliendo por su propia cuenta, o sea, nadie la está movilizando. O sea, de verdad que hay un fenómeno ahí electoral ocurriendo, sobre todo se siente más en el interior del país. Así mismo. Y tú ves las imágenes en Apure, en Amazonas, y ves esa cantidad incluso de motorizados, y te puedo decir con absoluta propiedad que no son motorizados que se les está dando un apoyo, ni siquiera para la gasolina. O
sea, realmente la gente hace su esfuerzo en ese caso y está desplazándose para acompañar los eventos unitarios. Por supuesto que ocurre mucho más en el interior del país, y estamos seguros que en la medida que se acerque la fecha de la elección, pues veremos lo que tenemos acostumbrados. Será seguro aquí en Guarenas y también en Caracas, en todos los espacios veremos las grandes movilizaciones que tradicionalmente hemos visto, y con mucho más fuerza. Eso se va construyendo en la medida que la gente también ve desde su zona cómo se está desplazando el país en el interior. Robert, vamos a ir al corte de publicidad, y al regreso la gente tiene miedo por todas estas cosas que hemos venido hablando, que hagan trampa. No le tienen miedo a la elección, pero tienen miedo que hagan trampa. ¿Qué posibilidades hay que hagan trampa en las maquinitas? ¿Qué posibilidades, qué está haciendo la oposición para darle seguridad al proceso electoral? No solamente el día, en la movilización, la llevada, los testigos en lo local, sino también hay una parte centralizada en el CNE que, bueno, que la gente no conoce cómo se maneja eso. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Robert García. Él es secretario general nacional de Copey OTCA. Ya regresamos. Con ustedes. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:36, estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Robert García, secretario general nacional del partido Copey OTCA, y aprovechamos la oportunidad para saludar a sus acompañantes: Armin Rosales, vicepresidente de Copey OTCA en el estado Miranda; Eleazar Hernández, también secretario de organización de Copey OTCA en Miranda; y Armin Rosales Jr., jefe de comunicaciones. Tiene varios cargos, varias responsabilidades. Tiene varias responsabilidades en el partido. Tiene más cargos que todos nosotros. Mira, aquí nos escribe por WhatsApp el amigo Manuel Escalona, de HF Venezuela. Emilio, un gran abrazo a tu invitado desde el partido HF Venezuela, partido de Henry Falcón. Felicitaciones por tan excelente programa. Estamos en unidad. ¿Sabes? Un partido, bueno, el partido de HF. Un abrazo a todos los amigos de HF, el partido de Henry Falcón, que por cierto eran el partido futuro, pero bueno, en estas cosas de también se lo no quitaron. Democráticas también está en el tarjetón, pero con Nicolás Maduro. Entonces bueno, aquí todos, es importante que nadie se confunda. Hay tarjetas, que es la de Copey, la nuestra, está la de Acción Democrática, está la de Voluntad Popular, y al final no son tarjetas que recogen el sentimiento de esas militantes ni de sus dirigentes. Eso simplemente es para confundir, porque hay gente que dice, bueno, yo soy copiar toda la vida, voy a votar por Copey, yo soy ADECO toda mi vida, y ahí van tratando de restar algunos voticos, pero creo que cada vez la gente está más consciente y más clara, y más en una elección nacional. Yo no sé hasta dónde, Robert, eso confunda a la gente. Yo veo a los amigos de Voluntad Popular que están en la plataforma, los de Primero Justicia, con su franela, con su camisa, pero es que si la gente vota si la gente se confunde y vota por Voluntad Popular, van a estar votando, no van a estar votando por el mundo. Y si votan por PJ, van a estar votando por Brito, no van a estar votando por el mundo. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no?, con esa situación de las siglas y de los colores. Sí. A veces lo que hemos dicho, bueno, que si lo utilizan, que sea entonces en actos como por ejemplo cuando se hizo el acto ahorita en Guatire, pues es obvio que si estás ahí perteneces al partido de la coalición de la plataforma, pero ya cuando estás solo en la calle y estás ya en el contacto directo de buscando al elector, como tú estuviste hoy temprano, aquí en las calles de Guarena buscando al voto para ganar el 28 de julio, así como están los ciudadanos, los militantes de los partidos, pues que lo hemos dicho con mucho desprendimiento, cuando estamos ya en ese activismo buscando el elector, pues entonces tratar de no usar, por más orgullo que le dé al militante, no usar las siglas de su partido y vestirse de azul unidad y salir como un ciudadano más a buscar ese voto para no confundir a la gente. Por cierto que comparto esta experiencia contigo. Esta mañana estuvimos a las 5 de la mañana en varios de los terminales que hay aquí, no solamente en el terminal de pasajeros, sino de los distintos terminales, el del Torreón, el de Trapichito, el de Nueva Casarapa, y me encontré el del Seguro Social, y me encontré con algo bien interesante, ¿no? La gente, en principio, tú estás repartiendo un volante y la gente está como
piensa que tú le estás vendiendo algo, ¿no? Tú te montas en un autobús y bueno, creen que tú le vas a vender algo, pero después entonces que tú entregas el primer volante, que está la foto del mundo, entonces tú empezamos a recoger en un altísimo porcentaje. Yo te hablaría de cada 10 personas, 8. Por este sí, mira, el mundo, mire, ¿cómo es la cosa para votar? Y, ¿sabes? Hay en la calle una aceptación. Eso es como yo digo, la calle habla, pues, y la calle está hablando que hay una aceptación altísima por el mundo y que ya la gente lo conoce, que es una persona que tiene, yo no sé, 60 días en la palestra y ya lo conoce un altísimo porcentaje de la población. Sí, porque al final el sentimiento de cambio es enorme, y más allá del esfuerzo que está haciendo todo el mundo, que está haciendo los factores políticos y todo, el sentimiento y la necesidad de cambio supera cualquier discurso, cualquier mensaje, y pasó en Barinas en el 2021. En el 2021 ganamos una brecha muy pequeña en la elección y por una arbitrariedad, unas inhabilitaciones, no se permitió al candidato que ganó ser juramentado como gobernador, y después su esposa fue inhabilitada, y después el dirigente político que estaba mejor en las encuestas fue inhabilitado, y ante eso otro dirigente, que es quien sí le permiten ser el abanderado, un dirigente que desconocían los ciudadanos de Barinas. De hecho, en esa campaña nosotros salíamos con el que había ganado la gobernación, el amigo Freddy Superlar, y la gente le decía, ¿y quién es el candidato? Entonces le decía, gente que está aquí al lado mío. Y era muy corto el tiempo, y al final se gana con casi 50.000 votos de ventaja, una paliza mucho más grande de lo que se había ganado el mes anterior. Por eso te hablo de las arbitrariedades, que generan indignación y generan movilización. Hay una diferencia de 300 votos que se convirtió luego en 50.000. O sea, entonces al final esa es la experiencia. La gente no valoró si el candidato, si caminaba bien, si lo conocía, sino que el sentimiento de mandar un mensaje de cambio en el Estado era superior a todo. Y eso es lo que Dios mediante va a pasar el 28 de octubre. Robert, dejábamos cuando nos íbamos al corte una pregunta importante, pues, porque la gente en la calle le meten cosas, ¿no?, en la mente, y precisamente para crear la estrategia ahí es crear la desesperanza. Sobre el tema de la centralización que hay en el CNE, por supuesto, donde llegan todas las votaciones a nivel electrónico, no, que van a cambiar. Mira, hay todo, ¿verdad?, algo conversado en la calle que te dice, no, es que van a cambiar los votos, va a ganar Maduro, y ya hay personas de la oposición inhabilitadas que la van a habilitar a cambio de que reconozcan ese resultado. ¿Qué posibilidades hay que ciertamente puedan ser cambiados los resultados a nivel central, de que las maquinitas manden otra cosa distinta y le tumben los resultados a la oposición? Sí, nunca hemos estado en un escenario similar. Eso no quiere decir que antes eran procesos equitativos, ni mucho menos. La arbitrariedad siempre ha estado presente, pero nunca ha pasado un escenario donde las actas reflejan un resultado distinto en la sumatoria al que anuncia la totalización. Entonces, lo conversábamos hace pocos minutos, ¿no? Siempre hay que poner escenarios. Entonces, podríamos estar en un escenario inédito, donde la suma de los votos no corresponde a lo anunciado, pero eso nunca ha ocurrido. Entonces, la realidad es que lo que sí puede ocurrir es que alguien busque manipular una mesa de votación el elector. ¿Con qué votos? Con los votos de los que no fueron a votar, porque se encuentran fuera del país, porque han fallecido, por muchas razones. Entonces, con ese registro que queda ahí vacío en el cuaderno, pues si no están nuestros testigos ahí, obviamente puede haber una manipulación, y la máquina va a mandar tantos votos como registró. ¿Entiendes? Entonces, en definitiva, ¿qué tiene que hacer nuestros testigos? Que los votos que registra la máquina sean los que fueron a votar ese día, los ciudadanos que fueron a participar y votaron ese día, ni uno más. Esos son los votos. Y entonces ahí es donde es la clave del triunfo, que tenemos que tener las actas en el 100%, y hoy una reingeniería electoral enorme, de más de 1.700 nuevos centros de votación, de nuevas mesas. Tenemos un récord nunca visto en procesos electorales en centros de votación de una sola mesa, centros en sitios inhóspitos, centros electorales en lugares donde sabemos que es muy difícil tener testigos en las horas de la noche ese día. Obviamente, entonces, ante eso, organizarnos cada vez más para proteger esas actas. ¿Qué sucede? Si el resultado de la noche tiene que coincidir con la suma de las actas, y la única forma que nosotros tengamos cuál es el resultado confiable es que nuestros testigos recojan cada uno en su mesa una copia del acta, cuando la máquina al final cierra, pues cada uno va a tener su copia de acta, y que todos podamos nosotros decir, aquí tenemos el 99% o el 100% de las actas y coincide con el resultado electoral. Entonces, ante eso, el trabajo queda en la mano del ciudadano. Si alguien que nos está escuchando, viendo en cualquiera de las redes,
y fue seleccionado miembro de mesa que asista ese día. Es fundamental que si usted es miembro de mesa, esté ahí también velando que el proceso se cumpla a cabalidad hasta el cierre. Que no caigamos en la noche en los rumores de que ya no vale la pena defender el voto, ni mucho menos ni en presiones, sino que se respete lo que se va a expresar ese día. No estamos aspirando un voto, ni un voto distinto, sino que el voto de los venezolanos que se expresa ese día sea lo que se respete. Y ese es el trabajo, ¿no? Al final. Y recoger las actas, por supuesto, en la noche, no irnos más temprano después del cierre de la fecha. Robert, ¿qué tanto afecta este proceso electoral la ausencia de observadores internacionales? El gobierno le ha revertido o revocado la invitación a los observadores de Europa y de varios países del mundo. ¿Qué tanto afecta esa ausencia de los observadores? Es una de las cosas, en primer lugar, la de la Unión Europea, y ojalá se pueda reconsiderar en estas próximas horas, porque era una observación al proceso en su totalidad. No era venir el día de las elecciones, porque hay ciudadanos que dicen, bueno, pero el día de las elecciones capaz viene. Distinto es el acompañamiento, que llegan el viernes y van a ver centros de votación, ven las mesas, ven si hay cola en los centros, y después, bueno, se regresan a sus países el lunes, el martes. Esto es un proceso distinto. Una observación de la Unión Europea es un proceso de profundidad, donde van a las auditorías, donde ves el desarrollo de la campaña electoral y el respeto a la norma. Es mucho más completo, donde se iban a desplazar en todo el país. Entonces, la realidad es que ojalá tuviéramos como en su momento decía uno, ¿no?, el sello Norben de que el proceso se está desarrollando y se va a desarrollar a normalidad. Pero es otro obstáculo nuevo, que busca quebrar ahí, sembrar miedo y quebrar la esperanza. Aquí todos, seguro todos, hemos escuchado, todos los que estamos aquí, que bueno, podemos ganar, pero es que no van a reconocer, no van a entregar. Entonces lo que buscan es quebrar al final la esperanza en la gente. Y si la gente, si logras quebrar la esperanza en la gente, ya tienes un paso adelantado por parte del gobierno en este caso. Y nuestra lucha entonces es revivir el sentimiento de esperanza en todos los ciudadanos, que entendamos que sí lo vamos a lograr, porque esto es algo que trasciende a las organizaciones, es algo que está en todas las comunidades, un sentimiento en todas las instituciones, incluso públicas, que quieren un cambio nacional. Y por supuesto que estas arbitrariedades, en el 2015 el gobierno contaba con que iba a ganar la elección parlamentaria, y en Miranda estaban convencidos que iban a ganar la mayoría de los circuitos, realmente convencidos, y mira el resultado que ocurrió esa noche. Y así, en distintos procesos complejos que han ocurrido en el continente, han sido procesos donde se enfrentan pensando que pueden lograr con miedo la victoria, y al final han sido distintos. Entonces ahí lo que nos queda es, como bien lo estás haciendo tú, Emilio, en todo el municipio Plaza, es llevar el mensaje de revivir ese sentimiento de esperanza. Por un lado es de organización interna, de tener los testigos, el padrón, la defensa del voto, y por otro lado, pedagógicamente explicar cómo se vota. Pero también otro eje de lucha es poder de nuevo darle confianza al ciudadano que sí lo vamos a lograr, que puede volver a confiar, que puede volver a ilusionarse con que el 28 de julio sí se va a ganar, y se va a ganar bien. Y hoy es una lucha ahí que es al final de valores, una lucha sin duda de principios, de valores, de lo que creemos como ciudadanos, y que no nos quiebren la moral, y ante eso es lo que estamos luchando esta semana. ¿Qué lectura, por cierto, hablando de observadores, qué lectura le das a que aliados del presidente Maduro, como lo son el presidente Lula, el presidente Petro, no estén mandando observación internacional para Venezuela? Sí, a pesar de que no estén enviando observación internacional, el presidente Lula manifestó que se cumpla el acuerdo de Barbados. Y entre líneas lo que está tratando de decir a los venezolanos es que el acuerdo de Barbados, que es el que nos tiene que permitir proteger nuestra tarjeta de la unidad, ese acuerdo además habla de la observación de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, por un lado pareciera que, bueno, nos están dejando solos, pero por otro lado también están diciendo cumpla con lo firmado. Y si revisamos lo firmado, entonces debería de reconsiderarse que la Unión Europea vuelva a venir a Venezuela, que realmente, como te digo, es distinto al acompañamiento que hubiese podido dar Brasil, debe traernos personas que vean el proceso. Queremos es una observación de todo el proceso electoral, desde la etapa en que ya estamos hasta la que viene, para poder garantizar el derecho de todos los venezolanos. ¿Dónde ves, Robert, a Copey, Otka, en un gobierno de Edmundo González, que haya
si efectivamente gana el día 28? ¿Cómo ves la participación de Copey Oca? Del 29 en adelante. Sí, nosotros tuvimos un evento hace pocas horas, esta semana, donde estuvo presente nuestro candidato Edmundo González, que es el Consejo Federal del partido, ¿no? Donde vinieron representantes, las autoridades del partido en todo el país, junto a la Dirección Nacional del partido, y tuvimos la oportunidad de tener un espacio no solo para la opinión pública, sino para escucharnos. Y el candidato, que Dios mediante el presidente de la República, dijo en sus palabras que en Venezuela hay que rescatar la institucionalidad, y así, solo recuperando la institucionalidad podemos recuperar nuestra tarjeta. Entonces, una prioridad para los copellanos desde el punto de vista de militante partidista es recuperar nuestra organización política y poder entonces enfrentar procesos electorales en el futuro con el derecho democrático que todos tenemos. Entonces nuestra tarjeta de Copey para los copellanos y así cada organización política. Luego ya lo que vendría siendo la reconstrucción del país es complejo porque vamos a un proceso de transición. Uno no lo quieren llamar así, pero es una realidad, porque hay instituciones que están en manos del gobierno actual y va a ser muy complejo. Y esa transición no inicia cuando se toma la posición, esa es una transición que iniciaría el 29 de julio hasta la toma de posición y después obviamente el gobierno. Entonces vendría un proceso bien complejo para el país, pero también al mismo tiempo es necesario también pensar que un grupo político podía llegar y a hacer caída y mesa limpia, una mesa y venía un nuevo sistema. No ocurrió, no fue así, y entonces estamos ante un nuevo sistema distinto, donde sin duda alguna viene un proceso de transición donde ya quedará del equipo del presidente y de todos que puedan hacer el esfuerzo para que salga lo mejor posible, porque lo que sí quieren los venezolanos, no digo en julio, pero sí a partir del próximo año, con el nuevo gobierno, es solución rápida a los problemas. Y ahí hay que ser muy responsables, quienes tengan esa responsabilidad, porque en definitiva el venezolano va a estar muy observador de que dándole esa gran confianza a la alternativa democrática para que lleve las riendas del país, pues le brinde soluciones realmente a la gente. Y desde lo básico, desde que el agua salga del chorro hasta que llegue siempre la luz, hasta que funcionen los servicios públicos, hasta por supuesto los gobiernos locales y regionales puedan hacer gestiones con el presupuesto que deben. Entonces ante eso es un reto enorme que viene, porque creer que hoy los que están en el gobierno pasen a ser oposición, subestimarlo sería un terrible error. Y ahí es donde viene todo un trabajo de reinstitucionalizar el país. Robert, ¿y Copey Oca le ha hecho en esa oportunidad o en cualquier otra alguna recomendación al mundo sobre algún aspecto en particular? Por ejemplo, ¿tiene Copey Oca un programa de gobierno, un aporte al programa de gobierno, unas prioridades, el salario? ¿Conversado sí. con el mundo? Bueno, en este Consejo Federal se le entregó por parte del Movimiento Profesional y Técnico, que encabeza el ingeniero Eduardo Páez Pumar, se le entregó el plan de gobierno que presentó Copey en las elecciones primarias del año anterior. Para nosotros un plan muy completo, sobre todo tiene mucho esfuerzo en materia económica, una economía social de mercado, tiene su punto de vista de cómo se ve el Banco Central de Venezuela en esta nueva política, pero bueno, siendo democrático además, Copey en la candidatura de las primarias de Roberto Enrique presentó al país unas propuestas, pero los ciudadanos le dieron la confianza a una propuesta que es la que encabezaba María Corina Machado, y por eso es que humildemente entregamos una propuesta para que puedan ser considerados los aspectos que se consideren, pero teniendo en cuenta que los ciudadanos dieron su confianza también a un modelo político democrático, pero con algunos casos, en algunas visiones distintas a las nuestras. Entonces, ante eso ciertamente se le consignó, incluso los dirigentes que hablaron en las regiones, el dirigente de Mérida, el dirigente del Estado de Bolívar, le hicieron propuestas concretas y entregaron y consignaron propuestas concretas en materia eléctrica, en materia de producción. Entonces, bueno, en manos del doctor Edmundo y de sus asesores, pues será el hombre de Dios mediante la transición, ¿no? Nos quedan un par de minutos, Robert, y quisiera dártelos para que des un mensaje final, pues, un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, para que la gente entienda pues que sí hay posibilidades de cambio, que hay posibilidades de una Venezuela mejor, que hay posibilidades de enrumbar el país en algo que no es lo que tenemos en este momento.
Gracias, Emilio. Bueno, primero agradecerles a ustedes, al equipo, por darnos esta ventana, esta gran oportunidad de podernos expresar, de llevar el mensaje. Todo va sumando y faltan muy pocos días para ese proceso electoral. Agradecerles además porque entiendo que hoy es el día de la radiodifusión, me dicen, y bueno, felicitarlos enormemente por el esfuerzo y el trabajo que hacen cada día. A ti, Emilio, por el trabajo que haces en Guarenas, acá en el municipio, constantemente se sienten las comunidades, haces ese trabajo día a día para lograr el cambio en la comunidad. Y eso tú sabes muy bien que eso es posible con mucho más fuerza en la medida que también ganemos el 28 de julio y después podamos entonces reconquistar todos estos espacios locales, municipales, regionales y podamos tener unas instituciones democráticas fuertes en el municipio. Guarenas tiene que dar el ejemplo nacional de victoria. Estamos convencidos, bien lo decíamos, hablamos al inicio, ganando Guarenas, así como ganando Guarenas, ganando los Valles del Tuy, es la mayor demostración de que Venezuela cambió en su totalidad. Y eso es lo que va a ocurrir el 28. Aquí todos los que nos están escuchando saben muy bien, porque hablan, todos conocemos ciudadanos que estuvieron con Hugo Chávez o que estuvieron con Nicolás Maduro y hoy van a darle su confianza a la unidad. Difícil es conocerlo al contrario. Y ante eso es sumar esas voluntades, defender el voto, y que si usted hoy que nos escucha no tiene una credencial de testigo, simplemente es un elector más, ese día vote, pero en la tarde vaya a su centro de votación a defender su voto, a acompañarlo, a acompañar el cierre, a defender cada acta y que se preparen para ese abrazo en familia que tanto deseamos todos y ese reencuentro en familia. Pensemos en unas navidades felices que las que nos pueden venir Dios mediante este año 2024. Gracias, Emilio, a ti, a todo el equipo y siempre una gratísima oportunidad de estar acompañándolos. Muchísimas gracias, Robert. Aquí tenemos también un mensaje de Ignacio Monet, que él es el coordinador de Voluntad Popular aquí en el municipio, en sintonía. En Barinas, Freddy nunca se quitó la franela de BP y al PSUV lo revolcaron. El pueblo no sabía por quién votar, pues habían inhabilitado 3 candidatos y en 2 meses un estado aprendió. Así mismo es. Y fue el ejemplo que usamos para la postulación del doctor del Mundo. Seguir el ejemplo de Barinas. Insistir y participar en el proceso electoral. Y bueno, con ese mensaje nos vamos. Les recuerdo que este programa, Conversando con Emilio, si usted lo agarró a mitad de camino, después el fin de semana se mete en YouTube, pone ahí Conversando con Emilio, entrevista a Robert García, y ahí puede encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Nos vamos. Conversando con Emilio, en la dirección de la estación estuvo el licenciado Alexis Castro, en los controles Marco Machado, en la producción Asleima Conde, en la transmisión YouTube Noé Perdomo, en la postproducción Stephanie Ducci, ella es la que hace ese trabajo en YouTube. Quien les habla, por supuesto, Emilio Materán, invitándonos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.